El paso que sigue ahora, como habíamos hablado, es empezar a trabajar con la planilla del BO para después volcar estos datos en el RAM y sacar datos del RAM para después evaluar los desplazamientos, ¿sí? Pero fíjense que yo he dejado la plantita acá porque quiero recordar algo. Estos eran los muros portantes, pero nosotros también teníamos unos muritos que no son portantes. En este caso se acuerdan que había uno que llegaba acá, otro que llegaba ahí, y creo que este lo teníamos acá, y se acuerdan que teníamos uno acá, me parece que era de 20, y uno acá chiquitito que era de 10, ¿sí? Pero que estos no eran portantes. ¿Y por qué los traigo a memoria ahora? Porque nosotros, para entrar en la planilla, ahora vamos a explicar cada uno de las celdas que tenemos que llenar, necesitamos lo que se llama el WI, que es la masa vibrante por nivel, y ahí vamos a tomar el peso de los muros portantes y los que no son portantes también, porque estos generan un peso que es un poquito menor, generalmente por el tipo de mampuesto, pero generan un peso, ¿sí? Entonces, quiero aclarar algo, así arrancamos. Nosotros tenemos esta plantita, recuerden, acá teníamos, este era un morito de 3 metros, este era un morito de 1, acá tenemos 1 metro, 1 metro, 1 metro, más o menos para que lo chequemos. Yo ahora ya cuando haga el cálculo lo vamos a revisar, ¿sí? Primero, ustedes cuando abren la planilla del BO, esa planilla del BO es un Excel, y si ustedes se fijan, tenemos determinadas celditas para llenar. Ahora ya se los comento y les explico de qué se trata. Nosotros vamos a trabajar con zonas sísmicas, con tipo de suelo, con números de niveles, con factor de riesgo, y los voy a llevar de una forma bien simple porque en esta planilla Excel tenemos también las tablas, ¿sí? Entonces, ahí les muestro. A ver, en la planilla Excel tenemos dos solapitas, una que es de los datos y la otra que es la del desplazamiento. La solapita es lo que tenemos abajo de la planilla Excel. En la primera, que me dice datos, nosotros vamos a tener que cargar, esto es planilla BO, esto es planilla BO, zona sísmica. Y ustedes se van a fijar que cuando vos veas la celdita, viste que vos tenés la celdita acá en el Excel y acá hay como un triangulito. Cuando vos toques ese triangulito, automáticamente te lleva a una imagen donde está la Argentina. Y ahí vas a ver las zonas sísmicas, que arrancamos desde la zona sísmica 0, que es en la costa, en este caso, en la costa este, y vamos, a medida que nos vamos acercando hacia el oeste, tenemos zona sísmica 1, 2, 3, 4. Y 4 es donde está San Juan y Mendoza, que son las zonas como más fuertes. Supongamos yo trabajé en mi planilla en la zona sísmica 1, vuelvo a repetir, si estamos en Córdoba capital es 1, y si estamos en las sierras de Córdoba bien al oeste sería zona sísmica 2. Esto es lo primero que uno llena. Zona sísmica, debajo dice tipo de suelo. Y en el tipo de suelo, para trabajarlo de una forma bien fácil, el suelo 1 es el duro, el 2 es un intermedio y el 3 es un suelo blando. Supongamos que a vos te digan limo cementado. El limo es un tipo de tierra y si vos le agregas cemento se endurece, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de un suelo 1. En el caso mío yo usé tipo de suelo 2 intermedio. Si no sabes el tipo de suelo que te han dado, le pones un suelo 2 intermedio y listo, ¿sí? Número de nivel, estamos hablando de un nivel. Factor de riesgo. Esto después dice número de niveles. Y después fíjense que dice factor de riesgo, y también te lleva, cuando vos ves el triangulito, te lleva como una tabla y una planillita. En este factor de riesgo hay muchos que dicen, bueno, ¿de qué depende el riesgo del uso? En realidad sí, pero depende del riesgo que implica que esa construcción, según ese uso, colapse. Por ejemplo, estamos hablando de una vivienda, de un albergue, estamos hablando de factor de riesgo 1,
pero también podemos hablar de un factor de riesgo mayor si estamos hablando de un hospital, de una oficina de bomberos. Cuando ustedes se fijen en la tablita, ahí van a ver las diferencias, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y después dice tipo de PRB. El factor de riesgo, vuelvo a repetir, es el 1, que es el más básico, tipo es solo UC2, este usa el 1 y el número de nivel en este caso es 1. Y después dice tipo de PRB. Toda esta planilla se vuelve a usar después para el parcial 2 y también seguramente la van a usar para el parcial 3 que habla del edificio en altura, porque es una planilla que me sirve para un nivel o para varios, ¿sí? En este caso, tipo de PRB, también uno tiene que definir, cuando vos tocas el triangulito, nos vamos a una tablita, y si estamos hablando, por ejemplo, de ladrillos cerámicos macizos, ese es el ladrillo común, encadenado simple, el tipo de PRB es 8. Si estamos hablando de bloques huecos, portantes cerámicos, que son los naranjas, como en el caso de mi ejemplo, vamos a usar el 12. Yo en este caso usé el 12 tipo de PRB, ¿sí? Y si estamos hablando los que usan bloques de hormigón, bloques, los grises, los de hormigón portantes, encadenado simple, estamos hablando de tipo de PRB 15, ¿sí? Estos son los datos. Y debajo, si ustedes se fijan, dice piso, dice WI, altura de piso, y acá dice fuerza de nivel, y después al lado dice corte de nivel, ¿sí? Atención con esto. El piso, obviamente que va a ser 1 porque estamos hablando de una construcción de un nivel. La altura de piso generalmente es la que se toma como H. En el caso nuestro, yo tomaría acá 450, es el H de cálculo, salvo que a algunos profes le digan, toma la altura libre. Si es la altura libre, sería de nivel a piso terminado hasta en la cara inferior de la losa, que en el caso nuestro era 3 metros. Yo en este caso voy a tomar el H para darle un poquito más de seguridad al cálculo, pero si no, tomarían el H, en el caso de ustedes, a nivel de piso terminado 0,0, ¿sí? Y el WI, que es lo que se llama masa vibrante por nivel, que es lo que vamos a tener que calcular. Cuando vos llenaste este dato, este automáticamente te aparece, llenas este y este, automáticamente te sale la fuerza de nivel. Y esta fuerza de nivel es la que vos vas a tener que cargar en el RAM, porque es la acción del sismo, ya sea en una dirección o en la otra dirección. Entonces, vamos a explicar qué es esto del WI. WI, o lo que se llama masa vibrante o peso por nivel. Es una formulita simple, cortita, pero hay que interpretar y hay que darse cuenta de los datos, en este caso que necesitamos a la hora de resolverlo, ¿sí? WI o masa vibrante por nivel suele ser una de las preguntitas por ahí típicas en los exámenes, ¿no? Y el cálculo, obviamente que generalmente entra no solo en los parciales, sino también en los finales. Vamos a explicar de qué se trata esta masa vibrante o peso por nivel. WI es igual a el QD más el factor de simultaneidad, que es esta letrita como una N, factor de simultaneidad, por QL, por la superficie de la planta, más el D. Todo esto implica para nosotros el peso de las losas, y esto es lo que serían los otros pesos. En el caso de una construcción de un solo nivel, otros pesos se refiere a los pesos de los muros, ya sea portantes o no portantes, y el peso del tanque, y en este caso de si tenés alguna estructura a nivel de la terraza. Generalmente es raro y solamente lo que tenés es el tanque. Cuando trabajamos en un edificio en altura, lo que serían los otros pesos sería el tabique o todos los tabiques de hormigón armado que vos tenés en la planta, y lo que se llama también en el último nivel tanque y sala de máquinas. En el caso nuestro ahora vamos a empezar a desglosar y explicar cada uno. El QD, ¿yo cómo lo voy a sacar al QD? Del sándwich de la losa que yo propuse.
En el caso nuestro fue una losa de viguetas. Ahora vamos a explicar cómo saqué yo el cálculo del QD. El factor de simultaneidad tiene que ver con el uso, pero no el uso de, en este caso, vivienda, albergue. No, en realidad estamos hablando que si vos estás trabajando en una construcción de un solo piso, la fuerza del sismo actúa a nivel de la losa. Y en esta losa vamos a tener acciones de cargas gravitatorias que vienen de abajo y supuestamente de arriba, pero arriba vos estás hablando de una azotea cuando estás trabajando con un solo nivel. Entonces, hay una parte de esas cargas gravitatorias que irá ¿a dónde? Irá a la fundación. Y hay otra parte que va a la losa. Entonces, vamos a tomar en cuenta, y esto hay que mirarlo con mucho cuidado, cuando vos tenés un solo nivel, se toma el 50% del D. ¿Quién va a ser el D para nosotros? Otros pesos. Es decir, en el caso nuestro específicamente, vamos a tomar la mitad del peso de los muros, porque consideramos que la mitad está ejerciendo una acción sobre la losa, pero la otra mitad ejerce, en este caso, sobre la fundación. Y sí vamos a considerar el peso total del tanque, en este caso porque el tanque está actuando justamente en el techo, ¿sí? Pero cuidado, por eso yo aproveché y les expliqué esto acá, porque el QL no es de este uso. Si vos acá tenés una vivienda, un albergue, sino el uso de la azotea. Y la azotea en este caso puede ser accesible, no accesible. Si es accesible, el peso es 200 kilos sobre metro cuadrado o 300 kilos sobre metros cuadrados. Y si es no accesible, 100 kilos sobre metros cuadrados. Cuidado también, si vos estás teniendo una cubierta verde, vas a generar un peso extra, que es el peso de todo lo que involucre ese sándwich para lograr esa cubierta verde. Por eso estamos hablando de un QL bastante más elevado, ¿sí? Estamos hablando quizás de 500 kilos sobre metro cuadrado, 400. Todo esto es el sándwichito que uno estudiaba allá lejos en estructuras 1, ¿sí? Esto sería el QL, factor de simultaneidad, el uso. El QL tiene que ver con el uso y la sobrecarga, en este caso de la losa. La superficie de la planta, se toma toda la superficie a eje o a borde, como vos quieras. Y cuando hablamos de otros pesos, dijimos que en el caso de una vivienda sería el peso de los muros portantes y no portantes, el 50%. Nada más, porque consideramos que la mitad va a aplicar la losa y la otra mitad la fundación, y el peso del tanque, ¿sí? Entonces, vamos a explicar de una forma bien sencilla cómo yo tomé en este caso el QD. A mí me va a dar un valor muy similar al valor del teórico porque yo tomé losas con viguetas, ¿sí? En este caso. Entonces, fíjense, lo vamos a hacer bien el cálculo para que ustedes lo puedan chequear. Si vos tenés una losita maciza, va a ser distinto el cálculo del QD porque vas a tener que sacar el peso del hormigón, el peso de la sobrecarga, no de la sobrecarga, sino del mortero dependiente y eso. Ahí quiero explicarles el tema de el QD. Vamos a sacar el QD. ¿Cuál es la definición del QD? Carga permanente o carga muerta, ¿sí? En el caso nuestro, yo tomé una losa de 22 centímetros. Y el peso de la losa, esto sale en la tabla también del fabricante de la losa con viguetas. El peso de la losa me da 328 kilos sobre metros cuadrados. Acuérdense que esta tabla ustedes la pueden googlear y creo que también la tienen en el teórico de la cátedra. 328 kilos sobre, en este caso, metros cuadrados. Este sería el QD de la losa. Pero ¿qué pasa? Esta losa encima, en el caso mío, es una cubierta común. Yo voy a tener, y acá les voy a anotar, esto es la losa, les voy a anotar la cubierta. Yo voy a tener una cubierta con un hormigón de pendiente, 0,10, le voy a dar el espesor,
y el peso específico es aproximadamente 1600 kilos sobre metros cúbicos. El peso de, en este caso, el hormigón dependiente. Y a mí, cuando yo multipliqué 0,10 por 1600, me dio 160, la unidad va a ser kilos sobre metros cuadrados. Vamos a analizar el QD por metro cuadrado, ¿sí? Después, supongamos que le doy un mortero para la terminación, un mortero de asiento, tengo hormigón dependiente, el mortero le vamos a dar poquito, 4 centímetros, 0,04, ojo, 4 centímetros son 0,04 metros, ¿no? El peso específico del mortero le voy a dar 1900 kilos por metro cúbico aproximado. Estas tablas ustedes las pueden buscar, las googleas directamente. Están también, el que por ahí tenga algún recuerdo de estructuras 1, las tablas estaban en las dos cátedras, ¿sí? Pero si no, las puedes buscar el peso específico de tal materia y sale en lo googleas. Esto acá me quedó en 76 kilos sobre metros cuadrados. Y supongamos que le dé determinación una baldosa, una baldosita también de 4, le vamos a dar, por 2200 kilos sobre metros cúbicos, y supongamos 88 kilos sobre metros cuadrados me dio esta multiplicación. Entonces, ¿qué hice? Sumé este, más este, y esto me dio 324 kilos sobre metros cuadrados, aproximadamente. Fíjense, si estás hablando de una cubierta verde, seguramente le vas a poner bastante más de tierra, tendrá un drenaje, entonces te va medio como el doble el valor del peso, ¿no? Entonces por eso es que después el QD te queda un poquito más grande de lo que me va a quedar a mí. ¿Qué es lo que hago yo ahora? Yo necesito el QD total, entonces voy a sumar el peso de la losa más lo que sería el QD de la cubierta. QD total. 328 más 324, esto me quedó 652 kilos sobre metros cuadrados, esto es el QD. Y el QL, que es la carga viva o la variable de uso, en mi caso yo tomé que era una azotea no accesible. En el caso de ustedes pueden plantear azotea accesible o no. Azotea no accesible me va a quedar 100 kilos sobre metros cuadrados. Perdón que hace un ratito les había dicho algo del QL en cuanto a la cubierta verde. Todo lo que es la cubierta verde va a estar en el QD, no en el QL. ¿Sí? En este caso tengo 652 más 100 de la azotea no accesible. Ahí yo tengo mi QD y mi QL para cargar en el WI. Factor de simultaneidad. El factor de simultaneidad estamos hablando, y yo tomé en este caso que es una azotea no accesible. Ahora ya se los anoto. Voy a borrar acá. Factor de simultaneidad, una azotea no accesible. El factor de simultaneidad para una azotea no accesible es 0. Para una azotea accesible es 0,25. Para una vivienda también es 0,25. 0,5 por ahí empieza a ser para edificios públicos. En el caso nuestro van a usar 0 o 0,25, ¿sí? Dependiendo del diseño y cómo vos consideraste que iba a ser tu azotea, ¿sí? O accesible o no accesible. QD 652, QL 100. ¿Y qué otra cosa me faltaría? Recordemos cuál era la formulita del WI. QD más factor de simultaneidad por QL por la superficie en planta más el D. La superficie de la planta yo tenía un rectángulo que era de 5 por 12. Si estamos hablando, la superficie era 5 metros por 12 metros. 60 metros cuadrados. En el caso de ustedes creo que el requerimiento era alrededor de 80 metros cuadrados, que podía superar podía moverse un 15% más de eso, ¿no? 60 metros cuadrados. Y acá me interesa. Vamos a ir a los otros pesos. Y para los otros pesos yo voy a tomar muros portantes y no portantes
Acuérdense que vamos a tomar el 50% y esto se traduce generalmente en la mitad de la altura. Tomaríamos la mitad de la altura, entonces calculamos la mitad del peso. Y también vamos a tomar el tanque. Yo les voy a hacer una aclaración con el tanque. Generalmente, como uno asocia el peso, si estamos hablando, pueden ser tanques finitos, tanques que ya vengan, pueden ser de plástico, si los construís ahí son un poquito más pesados, pero yo voy a hacer una relación muy sencilla. Supongamos que tengan 1000 litros el tanque, uno generalmente lo asocia con 1000 kilos. Yo a propósito, para darle un poquito más de peso, voy a usar 2000 kilos, ¿sí? Hay algunos que lo están calculando, perfecto, lo van a ir calculando, voy calculando el bordecito, el murito o el tabiquito que generen, ¿sí? Yo acá le voy a dar aproximadamente 2000 kilos al tanque, ¿sí? Y con los muros portantes y no portantes vamos a hacer una diferencia porque van a tener dos pesos específicos distintos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a sumar en la plantita el largo de todos los muros portantes. Estamos hablando de bloques cerámicos. En mi plantita, si recordamos, yo voy a poner acá los muros portantes. Teníamos, a ver si me recuerdo, teníamos 12 metros. Teníamos 12 metros más 3 metros más 2,50, que eran los muritos de abajo, y el del medio era 3 metros, pero yo le voy a sumar el 20, porque dijimos que era hasta el borde. ¿Se acuerdan? Teníamos un murito así, desde acá hasta acá teníamos 3 metros, pero yo le voy a sumar los 0,20 para considerarlo de borde a borde el muro. Este esquinita es como que sirve para los dos, para el de X y para el de Y, ¿sí? Entonces le voy a poner acá 3,20. Esos son los muros portantes, creo que no tenía más nada, ¿sí? Y los muros no portantes, en realidad no voy a discriminar el espesor, los voy a poner como todos iguales y voy a tomar el peso específico del muro no portante en general. Ahí les cuento. Muros no portantes tendríamos 3 metros más 3 metros más 1 metro más, tenía varios pedacitos de 1 metro. Supongamos, yo fui como sumando todas las tiritas y todos los pedacitos. A ver si tengo bien. 3 metros. Me parece que hay uno de más. Ah, porque yo le había agregado otros muritos adentro. Pero no, era uno de 3 metros que era no portante. El de la cocina y el baño es uno solo de 3 metros. Ahí está. Si no le estoy agregando uno. El pedacito de 1 metro y después tenía a los costaditos. Tenía 1 metro de este lado, 1 metro abajo y 1 metro acá. ¿Sí? Ahí estamos. 3 metros más 1 metro más 1 metro más 1 metro más 1 metro. Tenemos acá 4 y 3, 7. Tengo 7 metros lineales y acá vamos a ver los portantes. Tengo 12 más 3 más 2,50 más 3,20. Esto me da 20,7 metros lineales. ¿Y cómo voy a hacer yo el cálculo? Yo necesito el peso de los muros portantes y de los no portantes. El peso específico, y ahí se los anoto, estamos hablando de muros portantes, de bloques cerámicos. El peso específico aproximadamente estamos hablando de 1200 kilos por metro cúbico. Y los muros no portantes también cerámicos, estamos hablando aproximadamente de 1050 kilos por metro cúbico. Cuidado porque hay algunas tablas que ustedes las tienen en kilonewton. Si estamos hablando de kilonewton, para pasarlo acá a kilos por metro cúbico, lo tenemos que multiplicar por 100. Por eso directamente a ustedes en la tabla capaz que les sale 12, vos lo multiplicas por 100 y te queda ya el peso específico en kilos por metro cúbico aproximadamente, ¿sí? Y yo voy a tomar, como es el 50% de este peso, acuérdense que la mitad afecta a la losa y la otra mitad afecta a la fundación. Yo voy a tomar el H450, me quedaría en 2,25.
No voy a tomar el 450 total, sino que voy a tomar 225, la mitad de la altura. Entonces voy a hacer 20,7 metros lineales, ¿no? Por 1200, en realidad lo voy a hacer en orden, así ustedes lo ven. Por 2,25, ¿esto qué sería? Esto sería el peso, en realidad esta es la suma de todos los largos. Esta sería la altura, esta es la longitud, esta sería la altura, que es la mitad del h de cálculo. ¿Qué me haría falta ahora? El espesor, voy a tomar 0,20. Y después, por el peso específico, que es 1200 kilos por metro cúbico, ¿sí? 20,7 por 2,25 por 0,20 por 1200. Esto me da 1246,77 kilos. Esto es lo que pesan mis muritos, en este caso los portantes, ¿no? Estamos hablando de los portantes, 1246,77. Voy a hacer una aclaración. Con los muros no portantes lo voy a discriminar este cálculo, porque este murito de 3 metros, y tengo 1, 2 y 3, todos estos tenían ¿cuánto de espesor? Estos tenían 0,20 y este tenía 0,10. Entonces no va a conviene, aunque sea poquito, pero para que ustedes se acostumbren a hacerlo bien, lo voy a separar, ¿sí? No lo voy a poner a todo en la misma bolsa, lo podría hacer en practicidad, uno en la vida real por ahí los mete todo en la misma bolsa, pero yo se lo voy a separar, así ustedes lo entienden mejor. Tendría acá 3, 4, 5 y 6. Acá voy a tener 6 metros lineales y acá voy a tener 1 metro. Entonces los no portantes, ¿qué voy a hacer? 6 metros lineales por 2,25, que es la mitad de la altura, por 0,20 por 1050 kilos por metro cúbico. Y vamos a tener después 1 metro, que tiene 0,10, que era una de las paredecitas de ahí de adentro. 1 metro por 2,25 por 0,20, perdón, este ya es más finito, 0,10 por 1050 kilos por metro cúbico. La idea, ¿cuál es? Que a ustedes les quede claro que es la mitad del peso de los muros, pero que acá vas a considerar los muros portantes y los no portantes. Que esto les quede claro, ¿sí? Vamos a tener entonces 6 por 2,25 por 0,20 por 1050. Esto me da 2.835 kilos. Y acá tengo 1 por 2,25 por 0,10 por 1050. Esto me da 236,25 kilos. Fíjense que serían estos 3 numeritos, es el peso de los muros, entonces lo sumo. Más 2.835 más 1.246 el total de los muros me da 4.318. Sería kilos. 4.318. Acuérdense que esto es el 50% de los muros, ¿sí? 4.318. Ya tenemos entonces el peso de los muros, el peso del tanque, y ya podríamos entonces meternos en el cálculo del W. Fíjense que voy a dejar acá chiquitito esto. 60, esto le di 2.000, entonces acá le voy a poner 4.318 kilos. Y ahora voy a borrar esto y vamos a recordar cuánto nos había dado nosotros el QD, el QL y factores simultáneos, es decir, voy a meter en la fórmula todos los valores que nosotros habíamos calculado, ¿sí?
factor de simultaneidad, el área de la planta ahí lo tengo que eran los 60, 4318, ahí borro esto. Eso lo dejo ahí, todo no nos molesta, quiero que no se les vaya de la cabeza esto. WI, QD más factor de simultaneidad por QL. Esto es por la superficie más el D. Entonces, ¿cuánto nos había dado a nosotros el QD? 600 creo y algo, ¿no? Ahí me voy a chequear en mis valores. Ahí borro así, no me molesta más. Ahí está. Tengo en este caso el QD nos había dado a nosotros 652 kilos sobre metros cuadrados más factor de simultaneidad. Yo voy a tomar que la azotea es no accesible, entonces voy a tomar 0 por el QL, que sería 100 kilos sobre metros cuadrados. Todo esto por la superficie, que era 60 metros cuadrados, y a eso le voy a sumar 4.318 kilos, que es el peso de ¿quién? De los muros. Acuérdense, la mitad del peso de los muros, y le voy a sumar aproximadamente los 2.000 kilos de ¿quién? Del tanque. Parece una estupidez lo que vamos a hacer ahora, pero prestenme atención. Primero, yo siempre arranco desde acá, porque lo tenés que separar en términos, si no, vos lo metés todo de una sola vez en la calculadora y algunos hacen un lío bárbaro. 0 por 100, 0, se fue, pero lo dejo al término, que se vea que yo lo escribí y tome en cuenta. Entonces voy a hacer 652 por 60, acá hay un más. 652 por 60 igual más 4.318 más 2.000. Y esto a mí me da 45.438 kilos, que en la planilla del BO se tienen que tomar en toneladas. 45,44 toneladas. Esto es lo que va en la planilla del BO en el WI, ¿sí? Cuando vos cargues el valor del WI, la altura de nivel, vuelvo a repetir, o tomás la distancia H, la eje, o tomás nivel de piso terminado, por ahí eso depende mucho del criterio de cada uno, te va a aparecer la fuerza de nivel. Y esa fuerza de nivel es la que uno va a cargar después en el RAM. Aclaración sobre el RAM. Tenés que mirar todos los videos que están subidos en la cátedra, está bien explicado el paso por paso del modelado con el RAM, la carga de carpeta, un montón de cosas que están bien explicadas. Cositas a tener en cuenta: que tengas abajo, en el visor abajo acá, a la derecha, el sistema métrico, y que vayas haciéndolo por ahí despacito, paso por paso. Cargando, haciendo la geometría completa, después definiendo los vínculos, cargando las secciones, las bielas, tienen que graficar todas las bielas, tienen que hacer todo lo que es el diafragma rígido, es decir, que si vos tenés algunos pedacitos en voladizo, generale en esos bordes de losa. Si vos tenés, por ejemplo, tu estructura, acá tenés muritos y acá a lo mejor tenés un borde de losa, a eso acá generale un nudito, un miembro, y acá generale una viguita, no sé, de 10 por 10 con una sección mínima, porque si no, no te toma el contorno como diafragma rígido y no vas a poder después evaluar justamente la estructura. Para que lo tengan en cuenta y para que lo chequen, ¿sí? ¿Cuál va a ser el criterio y cuál es el objetivo de evaluar esta estructura? Fíjense, acá me dio 45, 44, dijimos. El WI, supongamos que yo ya obtuve la fuerza de nivel. Y acá les voy a hacer una explicación muy simple y muy sencilla
de cómo uno evalúa y cómo define también los desplazamientos. Cuando vos modelaste toda la estructura en el RAM, tenés que empezar a cargarles las fuerzas. En el RAM trabajamos en X o en Z, porque Y en realidad es la altura, ¿sí? Es diferente a lo que uno por ahí trabaja en el CAD, ¿sí? En el AutoCAD. Entonces, vamos a hacer esta aclaración. Bien sencilla. Si vos tenés, por ejemplo, una estructura, vos le vas a aplicar en el centro de masa o en el centro de gravedad la fuerza de nivel que obtuviste de la planilla del BO. Supongamos que se la aplico en este sentido. Un ejemplo, las fuerzas ustedes seguramente las van a tener alrededor de 7, 8, 9, 10, más o menos son esos los valores en toneladas. Supongamos que yo le ponga acá 8 toneladas, un ejemplo. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? Si yo la fuerza la apliqué de abajo hacia arriba, que eso se llama sentido positivo, estamos hablando de esto es Z y esto es X, que eso incluso ustedes también lo tienen bien explicado y está bien detallado cuando el profe va cambiando y va cambiando acá en el visor, ¿no? Porque si vos acá estás con el sismo en Z, acá tenés que poner sismo en Z, si no te va a tomar cualquier otra cosa el tema de la deformación y el desplazamiento. Dicho de una forma bien sencilla, si vos vas de abajo para arriba, el criterio es evaluar la cara perpendicular a la fuerza, pero la cara opuesta, ¿no? No esta. Yo le apliqué la fuerza acá, entonces la cara que yo voy a evaluar básicamente es esto. Si yo quiero evaluar, esta es mi fuerza en Z, y yo quiero evaluar mi desplazamiento en Z, yo voy a mirar la cara en X, la cara perpendicular. Estos desplazamientos son los extremos. Cuando vos vayas a la solapita de desplazamientos, vas a tener dos extremos, el A y el B. En el extremo A siempre se pone el valor mayor. Supongamos que acá me dé, no sé, 5 centímetros y acá 2 centímetros. Entonces vos vas al extremo A y al extremo B. El A valdría 5 centímetros y el B 2 centímetros. Si vos venís con la fuerza en este sentido. Supongamos que yo apliqué la fuerza, la misma, ¿no? 8 toneladas, pero ahora no estoy trabajando ya con el sismo en Z, sino que estoy trabajando con el sismo en X. ¿Qué cara voy a mirar? Voy a mirar, acuérdense, la que está opuesta. Esta cara voy a mirar porque yo quiero obtener los desplazamientos en el sentido X. Miro la cara Z para obtener los desplazamientos en X. De vuelta, supongamos que esto sea 4 centímetros y esto, no sé, 2,5. Acá en este caso voy a poner, pero ya estoy trabajando como en otro sentido, en otra planilla. Tengo que trabajar, una cosa es trabajar en una dirección, será una planilla, en la otra dirección será otra planilla. Trabajaré entonces con el A, el B, desplazamiento en A, 4 centímetros y en B, 2,5 centímetros. ¿Qué se verifica con eso? 3 variables. Regularidad en planta, que es generalmente el problema que presentan las construcciones de un solo nivel. ¿Por qué puede suceder? Porque la forma de la planta es irregular, la forma es en L. Entonces tendrás que reforzar por ahí los muros portantes. Acuérdense que el refuerzo se genera con muros portantes, o de última, ya si tiene un problema muy grave de diseño, se tendrá que rediseñar. Una es la geometría de la planta y la otra es la excentricidad, la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez. Si a vos no te verifica, vamos a hablar como conceptos teóricos, después el tema de las variables y los parámetros, pero si no te verifica, tendrás que tratar de poner en el sentido en que está rotando esa planta, tendrás que evaluar, generar más planos, alargar algunos muros, generar otros. Eso básicamente es el problema. Ustedes tienen regularidad en altura y distorsión, pero eso no suele ser un problema cuando tenés construcción de un solo nivel, ¿sí? Entonces fíjense que todo esto ustedes lo tendrían que resolver directamente trabajando en conjunto
con el RAM, con tu planta de estructuras y con el Excel para poder cargar los datos. Acuérdense, tenés dos solapas, una la de datos y la solapita del lado que dice desplazamientos, para poder cargar lo que vos obtuviste del RAM y verificar así que tu propuesta sea factible. Una vez que la propuesta es factible, recién uno pasa a diseñar los encadenados de alguno de los muros, seguramente que les planteará el docente o que ustedes elegirán. ¿Sí?